En este primer video del canal vamos a estar tratando de responder a la pregunta de ¿qué es la antropología? Aunque quizás sea sencillo encontrar alguna respuesta más breve, simple y concisa en internet, la verdad es que este es un tema un tanto complicado porque el concepto de antropología es bastante amplio y refiere a varios conocimientos diferentes. Es una carrera fascinante que otorga un conocimiento extremadamente útil no solamente en el ámbito laboral, sino en el día a día, para comprender el mundo en el que yo me hallo inserto, la sociedad en la que vivo, la cultura con la que habito, las personas que me rodean, entre otras varias cuestiones. Creo que lo primero que sería importante mencionar es el significado de la palabra antropología. Esta viene de la palabra griega anthropos, que significa ser humano, y la palabra logos, que significa conocimiento, o sea, el conocimiento del ser humano. Lo que a su vez significa que esta es la ciencia del ser humano que se dedica a estudiar a nuestra especie en tantas áreas como nos sea posible. Hablo de áreas como lo político, lo social, lo religioso, lo cultural, lo jurídico, lo biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y como seguiremos entendiendo en el transcurso del video, es una ciencia que abarca demasiados tipos de conocimiento y es muy, pero muy amplia. Hasta el punto incluso de que ha debido dividirse en 4 carreras fundamentales. Yo creo que a este punto ya más de alguno va a estar un poco sorprendido de pensar 4 carreras para una misma disciplina que es la antropología. ¡Wow! Porque bueno, hace 5 segundos no tenía ni siquiera idea de qué era la antropología. Pero bueno, así es. En primer lugar nos encontramos a la antropología sociocultural, también llamada antropología social o antropología cultural, luego la antropología física o también llamada biológica, la antropología lingüística y en cuarto lugar a la arqueología. Todas y cada una de ellas contando con diferentes subdivisiones. En posteriores videos hablaremos de todas y cada una de estas especialidades principales de la antropología en profundidad, pero por ahora de manera superficial comentaremos, para empezar, a la antropología sociocultural. Este esencialmente se dedica al estudio del ser humano, como miembro de un grupo social y como integrante de una cultura. Conceptos que por lo demás son súper importantes para entendernos a nosotros mismos, en especial la idea de cultura que está presente en cada aspecto de la antropología. Y curiosamente un concepto que hasta el día de hoy no existe un consenso para su definición. Podríamos decir también que esta línea se encarga principalmente de entender elementos compartidos o diferencias que existen, de manera que también es una línea que se enfoca en metodologías comparativas, por ejemplo. Analiza diferentes tipos de grupos, ya sea indígenas, en las ciudades, en campo, etc. Al mismo tiempo, un punto a destacar es que, si no me equivoco, esta ha de ser de las líneas de antropología que cuenta con la mayor cantidad de subdisciplinas. Eso quiere decir con una mayor cantidad de áreas a las cuales hacer una investigación más profunda. Me refiero, por supuesto, a líneas como la antropología política, antropología jurídica, antropología económica, etnomusicología y un largo etcétera que yo de verdad podría estar acá todo el día contándoles de las subdisciplinas con las que cuenta la antropología sociocultural, pero eso lo dejaré para posteriores videos y profundizar un poco y que la gente un poco más sepa también acerca de qué puede hacer uno poseyendo el título de antropólogo. Ahora, sobre la línea de la antropología física, o también denominada como antropología biológica, lo principal es que esta tiene como objeto de estudio la evolución del ser humano y cómo esta especie ha ido variando biológicamente con el pasar del tiempo. Respecto de la antropología sociocultural, esta cuenta con diferentes metodologías, diferentes puntos de vista, analiza otras cuestiones propias del ser humano, sin dejar de lado, desde luego, la cuestión de la cultura. Se centra más en el estudio del ser humano como un animal antes que como un ser cultural. En cuanto a las subdisciplinas de la antropología física, hay hartos temas de interés. Podríamos mencionar, por ejemplo, la línea de la antropología forense, cuando muchos de estos antropólogos prestan su conocimiento a los servicios médicos forenses, dando auxilio a peritajes sobre restos humanos de gran utilidad, por ejemplo. El tema de la identificación de personas desaparecidas. También mencionar, por ejemplo, cómo han aplicado su conocimiento a ayudar a deportistas de alto rendimiento, cómo estos se han relacionado con médicos del deporte, cómo se han involucrado en cuestiones de salud pública, estudios demográficos, de nutrición y los diferentes campos de aplicación que todo esto tiene. De manera que igualmente es una línea de la antropología extremadamente rica.
Sobre la antropología lingüística, podríamos decir que ésta se dedica a estudiar el papel que tiene el lenguaje en la vida social de los individuos y las comunidades humanas. La manera en cómo este elemento juega un papel extremadamente importante en lo que es la identidad social, como nuestra pertenencia a los grupos se ve normado a través del lenguaje, lo que lo relaciona con creencias, con ideologías culturales, por ejemplo. Mucha gente se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre un antropólogo lingüista y un lingüista como tal? Y la respuesta es que, como ya vimos anteriormente, los antropólogos nunca nos podemos desligar del concepto de cultura, de manera que en este caso estudiamos al lenguaje como interdependiente con la cultura y las estructuras sociales, a diferencia de los lingüistas que estudian el lenguaje como una cuestión exclusiva. Aunque todo esto tampoco es una limitante para ninguna disciplina social, porque como veremos más adelante en próximos videos, como ya he dicho, existen unos conceptos muy interesantes que aluden al intercambio entre disciplinas. Podríamos llamarlo la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, etc. Por último, sobre esta otra línea de la antropología, algunas de las subdivisiones con las que cuenta es, por ejemplo, la lingüística histórica, la cual reconstruye orígenes de lenguas específicas y las familias de las lenguas, la lingüística descriptiva, la cual estudia la sintaxis y la gramática de las lenguas, así como también la sociología lingüística, la cual se encarga de estudiar el uso de la lengua en la comunicación cotidiana, que también, por lo que ya he mencionado, encuentran un amplio campo de estudio e investigación. La última línea de la antropología, y una de las que es más conocida por afuera, pero que poca gente sabe que es una subdivisión de la antropología, es la arqueología. Esta última línea del estudio del ser humano se dedica esencialmente a la materialidad que como especie hemos ido dejando con el pasar del tiempo. Todos estos elementos con los cuales podemos interpretar la cultura que ha quedado. Un detalle a destacar de la arqueología quizás sea que de entre todas las líneas de la antropología, esta sea la que tenga mayor relación con otras líneas que no son de la ciencia social, sino de la ciencia física, como son la geología, la botánica, paleontología, zoología, etc. Una cosa que también quizás sea importante mencionar es que la arqueología no se ve solamente limitada a cuestiones que pasaron hace miles y miles de años, sino que hay muchos arqueólogos que hoy en día se aplican a cuestiones más contemporáneas. Y si nos ponemos a hablar de subdivisiones, estaríamos acá todo el día porque hay infinitas. Yo mencionaré, por ejemplo, arqueología cognitiva, darwinista, de género experimental, holística, darwinista, y por no mencionar también la cantidad de diferentes órdenes de arqueología que existen alrededor del mundo, como la que está en México, la que está en Egipto, por ejemplo, la que está en el centro de Europa, o aquí mismo en Latinoamérica. Al mismo tiempo que, al igual que la antropología sociocultural, su área de estudio es enorme, en el sentido de que vela por el tema de la etnia, el folclore, no sé, la historia, la identidad cultural, los jeroglíficos, la mitología, el parentesco, y nuevamente estaríamos acá todo el día hablando del tema. De manera que, como queda en evidencia, antropología parece no ser tan poca cosa como la gente desconocía o como se suponía que ha de ser como ciencia social. La verdad es que, hablando personalmente, este es un tema del que de verdad me apasiona hablar porque es la carrera que yo estudio, voy en tercer año, y creo realmente que es importante aclarar un poco a la gente de qué es realmente la antropología por una cuestión de que es tan rico el conocimiento que es necesario que la gente entienda a qué nos podemos dedicar, cómo podemos ayudar al mundo en general y cómo podemos aplicar nuestro conocimiento. E incluso ya tengo hartos temas en mente de lo que podría hablar posteriormente, pero bueno, para no hacer muy largo el video, voy a hacer una premisa de las cosas que posteriormente voy a estar hablando. Por ejemplo, el tema del campo laboral de antropólogos hoy en día, no todas porque eso es imposible, pero gran parte de las subdisciplinas de cada una de las líneas de antropología, sobre algunos autores, metodologías, diferencias con otras ciencias sociales, recomendación de algún libro, quizás, y cuestiones de ese tipo. Así que por ahora eso, si de verdad les gustó el video, que bueno, y también que le den like, que lo compartan y que se suscriban, obviamente. Así que eso, gracias y hasta una próxima ocasión. A la antropología